Experiencia del joven Kawa, agosto 7 de 2022. Gracia y paz. Cuando el ángel se me apareció, yo le hice la pregunta y él me respondió que sí. Después me lleva al cielo y yo vi unas casas en el cielo de los hermanos aquí, de algunas casas que estaban con una placa escrita: el Señor está trabajando. Y yo le preguntaba al ángel, ¿por qué está escrito eso allí? Y él me decía que el Señor está tratando con esas personas y la casa va a ser construida de nuevo cuando el Señor termine el tratamiento con esa persona. Y él me decía que también muchas personas de la iglesia van a estar con esa placa, pero no para siempre, y sí por un tiempo. Y me decía que muchas casas van a caer, van a ser destruidas porque no perseveraron hasta el fin en oración. Y me decía que las casas no quiere decir que porque tengas casas en el cielo vas a ser salvo. Y me decía que casa es un lugar para que vivas en el cielo si alcanzas la salvación. Después él me sacaba de allí y conversaba conmigo y me decía sobre la autoridad, y me decía que la autoridad es uno de los medios más importantes que el creyente tiene que tener en su caminada. Y me decía que cuando te aproximas a Dios, el diablo va a guerrear contra ti, te va a tentar para ver si en esta guerra tienes santidad y también si tienes autoridad. Y si no tienes eso, tú vas a caer y vas a regresar de nuevo al mundo. Porque cada vez que tú te aproximas al reino de Dios, y me decía que Satanás también te atacaba y el nivel de guerra aumentaba en tu vida. Y también me decía que hay muchas gentes que se aproximan a Dios y piensan que todo va a estar bien y va a ser un mar de rosas, pero me dijo que eso no es verdad, que es mentira, porque cada vez que te aproximas a la presencia del Señor, el diablo te va a atacar más y más. En donde estés, en la iglesia, en la calle, en casa, en donde estés, te va a estar afrentando para que tú desmayes y caigas. Y me decía que tenemos que orar más, no solamente en la iglesia, en la casa y donde estemos, porque me decía que la guerra solamente está aumentando cada día. El mismo nivel de guerra de hoy no va a ser el mismo guerra de mañana y va a ser más alto. Y me decía que no solamente es oración y que en esos días vas a estar bien y vas a estar seguro. Y tienes que orar más y más. Y me decía que muchas personas van a desistir en la oración porque el Señor no está respondiendo, porque el Señor no está cumpliendo y no está haciendo aquello que la persona quiere. Y me decía que es en su tiempo y no en el tiempo del hombre. Y me decía que todo se va a cumplir en tu vida, todas las promesas. Y si todavía continúas en la presencia del Señor, y si continúas perseverando en los caminos del Señor, y Él me decía que aquel que persevera hasta el fin va a alcanzar vida eterna. Y me decía que el camino de la vida eterna no es fácil. Y me decía que la puerta estrecha es apretada y muchas personas van a querer salir de ese camino porque no van a aguantar más. Y me decía que solo los que confían en el Señor y los que quieren vida eterna van a vivir en el cielo. Y me decía que los demonios van a venir cada vez más poderosos para atacar a la iglesia del Señor. Pero la iglesia va a tener que orar más y perseverar más
hasta el fin de la oración y buscar más la santidad y ayunar más y leer más la Biblia, porque el diablo no está jugando y él está queriendo acabar con esta iglesia. Por un tiempo casi lo conseguía, pero no lo consiguió porque el Señor no lo permitió. Y él me decía que muchas personas van a ser atacadas por el diablo, y quienes estén en el Señor en oración, el diablo va a caer por tierra y no lo va a conseguir. Y me decía que el diablo va a agarrar a muchos que no están preparados y los va a envergonzar. Y él me decía, porque hay personas aquí en la iglesia, que personas de Dios que están orando, pero que cuando están afuera, a lo lejos del alcance de los apóstoles, de los hermanos, es otra persona. Usted se puede esconder del hombre, pero no de Dios, porque los ojos del Señor están en todos los lugares. Te puedes hasta esconder, pero no vas a conseguir. Y él me decía, la misma cosa que cuando tú estás en la iglesia y tienes que ser en donde tú estés. Y él me decía que el diablo va a envergonzar a las personas en la escuela, en el trabajo, en donde crea que tú estés. Y la misma persona que está dentro de la iglesia no es la misma persona que está allá afuera, que ora, que lee la Biblia. Y muchas personas que cuando están solos no son la misma persona, son otras personas. Y él me decía que esas personas intentan engañar al hombre, pero a Dios no lo van a engañar, porque nadie engaña a Dios, eso es imposible. Y él me decía que no va a heredar la vida eterna, y sí la perdición, que eso es abominable a los ojos del Señor. Y él me decía que esas personas van todos al infierno. Y él me decía que muchas personas piensan que el Señor solo quiere usar a los siervos del Señor, pero él me decía que el Señor usa a cada uno en ese lugar, pero depende de tu vida con el Señor. Y él decía que muchas personas quieren ser usadas, quieren los dones espirituales, pero no quieren pagar el precio, no quieren enfrentar la guerra. Y él me decía que el Señor no va a entregar eso de favor, pero tiene que ser en la perseverancia, ayuno y oración, lectura de la palabra. Y él me decía que él va a atacar muchas personas también en el evangelismo. Y me decía que esas personas van a tener que estar bien estructuradas en la palabra, porque muchas personas, muchos creyentes están desviados, que conocen mucho más la palabra, que tú estás dentro de la iglesia. Y él me decía que es para estar bien afirmado en la palabra del Señor, no salir de cualquier forma y querer predicar a otros en las calles. Y él me decía que el diablo solo quiere una abertura para intentar derrumbar la vida del cristiano, derribar la vida del cristiano, del creyente. Y él me decía que para eso se tiene que santificar más, buscar más la gloria del Señor, la presencia de Él y la autoridad. Y la autoridad solo viene a través de la obediencia. Y él me decía que muchas personas piensan que cuando la persona esté endemoniada y cuando lo quieran expulsar, va a salir de cualquier forma, y decía que no, y va a ser envergonzado en frente de todo el mundo por aquel demonio. Y me decía que los demonios, como la propia palabra del Señor dice, solo sale si es por el ayuno y oración. Y él me decía que la iglesia va a tener que buscar más la santidad y la autoridad del Señor, porque la guerra va a aumentar más y más. Y muchas personas no van a aguantar, se van a querer salir de la iglesia y se van a enfriar. Y que Él está consiguiendo hacer eso, hiriendo el corazón de esas personas, creando un dolor, un resentimiento de su hermano. Y él me decía que esas personas, si no buscan más y no vigilan, el diablo va a conseguir llevarlos a ellas para el infierno. Y esa fue mi experiencia.
agosto 9 del 2022. Gracia y paz. Cuando el ángel se apareció, yo le hago la pregunta y él me respondió que sí, y luego después me llevó hasta el cielo y me mostraba los ángeles adorando al Señor, alabándolo a Él y danzando en la presencia de Él. Y eran muchos ángeles que estaban alrededor del trono del Señor, adorándolo a Él. Y muchos ángeles, y Él decía que así será el cielo, como lo es todavía, antes de que la iglesia del Señor llegue hasta el cielo, sea arrebatada. Y Él me decía que muchas personas van a adorar al Señor cerca de Él. Y Él me decía que en el cielo es un lugar de adoración al nombre del Señor. Y Él me decía así, por eso el Señor, Él procura adoradores en el nombre de Él para que lo adoren, para que cuando lleguen al reino de los cielos y lo adoren en la gloria. Y yo vi un montón de ángeles adorando el nombre del Señor, diciendo, Santo, Santo es el nombre del Señor. Eran muchos ángeles que había allí. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, estaban adorando el nombre del Señor en aquel momento. Y los ángeles también que estaban danzando en la presencia del Señor, oía los instrumentos que ellos tocaban. Eran muy diferentes de aquí en la tierra. No eran instrumentos que aquí en la tierra acostumbramos a usar. Y yo los miraba tocando. El único instrumento que reconocí fue la arpa, que yo los vi a ellos adorando, tocando aquellos instrumentos, adorando al Señor. Y me decía que en el cielo, cuando llegues en el cielo, no va a tener alabanzas que tú estás acostumbrado a colocar y comenzar a adorar. Y Él decía que en el cielo tu adoración va a ser individual en el nombre del Señor. Y después de eso me mostraba unas cosas aquí dentro de la iglesia. Y yo miraba a la hora de la alabanza, cuando la apóstola comenzaba a cantar, alabar el nombre del Señor, oía un montón de ángeles que también estaban adorando el nombre del Señor, que estaban danzando, así como los ángeles en el cielo. Al mismo tiempo que estaban adorando el nombre del Señor, también los ángeles del cielo estaban, y también los ángeles que estaban dentro de la iglesia adoraban al Señor. Y yo también miraba a los ángeles que estaban danzando, alabando al Señor aquí dentro de la iglesia. Y Él me decía que cuando llega la hora de la alabanza en el culto, adora con todo el corazón el nombre del Señor, para que Él reciba la adoración, que realmente quiere adorar el nombre del Señor, que tiene placer de adorar el nombre del Señor. Y me decía que cuando llega la hora de la alabanza, hay personas que cantan, que no cantan y no hacen nada, solamente se quedan parados. Y me decía que el Señor nos agrada, que las personas se quedan paradas, no hacen nada, solamente se la pasan mirando a otros hermanos que están adorando el nombre del Señor. Y también Él me mostraba a la hora de la celebración, cuando la apóstola comenzaba a cantar alabanzas de celebración, miraba a los ángeles también celebrando, como también en el cielo estaban celebrando el nombre del Señor. Y yo miraba que en el cielo parece que estaba en una alegría tan grande cuando celebraba el nombre del Señor y celebraban el nombre del Señor y lo adoraban. Y me decía que como había adoración y alabanza, también hay celebración. Y es la hora que tú te expresas y te sueltas en la presencia del Señor a la hora de la celebración. Y yo miraba a los ángeles celebrando junto con nosotros aquí en la iglesia, celebrando el nombre del Señor. Y eran muchos ángeles que estaban adorando al nombre del Señor junto aquí en la iglesia con nosotros.
Y él decía que se agradaba también mucho a la hora de la alabanza, pero él se agrada más a la hora de la palabra, que en ninguna otra parte del culto va a estar encima de la palabra, y eso es lo más importante que hay en el culto. Y después me trajo de regreso. Agosto 12 del 2022. Gracia y paz. Cuando el ángel se me apareció, yo le hice la pregunta y él me respondió que sí. Y después de eso, él me lleva allá al infierno. Y yo miraba un montón de personas siendo torturadas de una forma muy fea, como nunca lo había visto antes. Desde la última vez que yo fui para allá, los demonios los golpeaban a ellos sin tener ninguna pena. Yo le preguntaba al ángel por qué estaban siendo torturadas de esa forma. Y él me decía que estaban siendo torturados de esa forma porque juegan con la palabra del Señor, juegan con Él, piensan que Él es un Dios para que jueguen con Él, y piensan que pueden hacer payasadas con la cara del Señor, piensan que Él es un juguete, que lo pueden dejar a un lado. Por eso que las personas están allí, porque están jugando con la palabra de Dios. Y él me decía que muchas personas están jugando con el Señor, con la palabra de Él, jugando también con el perdón de Él. Y yo le pregunté a Él, ¿cómo que están jugando con el perdón de Él? Y Él me decía que hay personas que cuando están allá afuera hacen cosas que no agradan al Señor, pensando que pidiendo perdón todo está bien, y piensan que el Señor va a estar perdonando a toda hora el mismo pecado que están cometiendo. Y me decía que eso también están jugando con el Señor, con el perdón de Él, y Él no se agrada de eso. Y muchas personas piensan que aquella palabra que dice que Dios es amor, y piensan que solo es eso, pero también se olvidan que Él es justicia. Y Él me decía que muchas personas van a venir al infierno por causa de jugar con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es cosa seria, no es para estar jugando, y están distorsionando la palabra del Señor. Y Él me decía que eso allí es abominable a los ojos del Señor. Y eso es terrible a los ojos del Señor, porque están jugando por la palabra que Él reveló a los profetas de Él. Él reveló a través del Espíritu de Él. Y Él me dijo que no juegues con la palabra del Señor, no juegues en la casa de Él, porque la casa del Señor no es casa para estar jugando. No es casa para estar jugando. Y Él me decía, si quieres jugar, juega allá afuera, porque aquí es la casa del Señor, y eso también es abominable a los ojos del Señor. Y Él me decía que estar jugando con el Señor es muy peligroso, y también es capaz de que te condene al infierno y no tengas más salvación por causa de estar jugando con la palabra de Él. Y de eso Él nos agrada. Y después de eso, Él me iba a mostrar los planes de Satanás nuevamente para la iglesia del Señor. Y yo miraba un montón de hombres de traje, de corbata, y todos que parecían que tenían dinero. Y yo le pregunté al ángel, ¿quiénes son esos de allí? Y él me decía, ese es Satanás y sus demonios. Y yo le preguntaba que quién era Satanás en medio de ellos. Y me decía, es aquel que está sentado en aquella silla de fuego, y él estaba asegurando alguna cosa en su mano, pero no sabía lo que era. Y él estaba pensando, conversando entre ellos y discutiendo algunos planes.
contra la casa del Señor. Y Satanás decía a los demonios que piensen en alguna cosa. Y uno de esos demonios le decía así: ¿qué tal si hacemos el enfriamiento en la palabra, en la Biblia? Y Satanás le preguntaba ¿cómo? Y él le respondía: hacerlos que se enfríen más en la palabra, que ellos paren de leer un poco más la palabra, porque si ellos leen menos la palabra, van a tener menos conocimiento, y menos conocimiento lo podemos engañar a ellos y dejarlos en el engaño. Y Satanás decía que iba a hacer eso, pero no de una forma que sea muy visible, pero sí poco a poco, conforme la persona vaya dando abertura, él va trabajando en su vida. Y él me decía que cuando Satanás esté cerca, enfrente de la casa del Señor, cuando esté a 2 pasos en la casa de Él, y antes de que suba al corazón de cada persona, el Señor ya sabe. Y Él me decía: Satanás va a intentar de cualquier forma para destruir la casa del Señor, pero él va a caer porque él no puede. No puede destruir de la creación del Señor, porque si Él quiere que desaparezca, Él desaparece. Y Satanás es la creación del Señor, y cualquier creación del Señor no es capaz de derrotarlo a Él. Porque el Señor es más poderoso que todo lo que existe, no solamente en el mundo, pero en todo el universo. Y Él me decía que Satanás no es una bestia, no es un burro. Él es mucho más experto, pero no es más experto que el Señor. Y Él me decía que Satanás trabaja de una forma que la persona no percibe de él, que está trabajando en la vida de esa persona. Y me decía que si tú le das la apertura del tamaño de la cerradura de una puerta, él entra y trabaja, y él hace todo lo que envergüenza, y todo lo que él quiere lo va a hacer, y no hay más tiempo de estar jugando, porque muchas personas están jugando de ser creyente, jugando de servir al Señor, de ser diablo, de destruir la casa del Señor, y después de eso, Él me traía de vuelta. La gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves, pastor presidente del Ministerio Apostólico Internacional Shalom aquí en Manaus. Y quiero comenzar mi comentario acerca de esa experiencia con una palabra que está allá en el libro de Joel. Amén, queridos. En el capítulo 2, versículo 28 en adelante. Una palabra que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso día de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual
Él habrá llamado. Amén, amados hermanos. Qué experiencia fuerte del joven Kawa. Él vio los ángeles celebrando. Él vio en una de las experiencias glorificando al Señor con alegría en el cielo, con alegría jubilando, con instrumentos, como dice el Salmo. Alabar al Señor con instrumentos, con aduba, con danzas y con palmas y todo lo que respira que alabe al Señor. Y hay personas que quieren mecanizar la adoración a Dios. Hay un versículo que dice: ¿quién pues conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede dar órdenes al Señor? Hay personas que dicen: oh, en la iglesia no puede tener batería, no pueden dar aplausos. Mi Dios es tan igual que cuando David estaba danzando y estaba despreciando el corazón, que fue Mica. Y allí, saben, queridos, entonces, hermanos, son experiencias fuertes. Y hice cuestión de frisar la palabra de Joel en estos últimos días, porque el Señor ha derramado dones, visiones, revelaciones sobre los jóvenes, sobre, como dice la palabra de Dios. Y el joven Kawa es un joven, es un ejemplo de eso, que esa palabra se encaja en la vida de él, porque el Señor lo ha llevado a guerrear, le ha mostrado el cielo, el infierno, le ha mostrado lo que estamos viviendo los últimos días. ¿No es eso, apóstola? Y la promesa de Dios se está cumpliendo cada día que pasa. Es eso. La gente está maravillado de ver la actuación de Dios, la acción del Señor en la vida de la iglesia, específicamente en la vida del joven Kawa, a la cual el Señor se ha manifestado, se ha revelado, y él ve cómo el cielo celebra al apóstol cuando adoramos cada gloria a Dios, cuando una vida se convierte, la fiesta que es hecha allí. Yo me alegro con esta linda experiencia, porque verdaderamente el Señor está salvando personas, está separando un pueblo para el tiempo, para que vengamos, para que estemos listos para la vuelta del Señor. Y es realmente maravilloso cada experiencia. Es un joven creo de 14 años, y que el Señor le ha dado experiencias y un despertar grande, lo que Dios ha hecho aquí en la Shalom Manaus. Y que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y no solamente la vida de él, y en donde hemos ido a ministrar, a predicar, a orar juntamente con los hermanos. El Señor ha levantado personas en aquellos lugares, por ejemplo, el joven Mateos en Maceió y tantos otros. Y espero que esta misma unción alcance su vida, que usted pueda guerrear, que usted pueda alcanzar parámetros espirituales tremendos, poderosos, y una unción muy poderosa para que puedas ver lo invisible, ver el reino espiritual, y así alcanzar directamente las cosas en el campo espiritual, recibiendo las bendiciones, guerreando y haciendo la obra del Señor de manera excelente. Amén. Vamos a orar, apóstola. Señor, mi Dios y mi Padre querido, amado, gracias por esa experiencia, que puedas bendecir a tus siervos, que puedan estar cada vez más en tu dirección, en tu voluntad, Señor, y que tu obra continúe siendo hecha en las vidas, y que aquellos quienes han oído las experiencias, quienes han creído, orado por nosotros, que buscan algo, que tienen sed de tu experiencia, que tienen sed, experiencia de tener un arrebatamiento, de ser usados, de guerrear, de ver lo sobrenatural, de ver los ángeles del Señor, de andar en niveles más altos de unción, Señor, que puedas derramar esa unción en la vida de cada uno de tus hijos, y que puedan estar preparados, como dice tu palabra, para el grande y terrible día del Señor. Aleluya. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta experiencia haya edificado tu vida, y un gran abrazo a todos. Quédense en la paz del Señor Jesucristo.